Hola, hola, ¿cómo están todos? A este nuevo live de día viernes, 8 de la tarde. Hoy día es la emisión 15, viernes 23 de enero del 2026. Y quiero hablar de algo que es muy importante para mí, que a mí me ha dado mucho sostenimiento interno y por eso quiero compartirlo con ustedes. Se trata de la estabilidad, la asimilación y ese eje del ser que justamente este año es la conexión con ese eje del ser. Muchas personas quizás no sepan a qué se debe esto del eje del ser, pero sí pueden tener algunas nociones de lo que es un eje. ¿Qué es un eje para ustedes? Bueno, aquí lo que vengo a presentarles en esta transmisión es más que nada ciertas nociones que pueden venirles muy bien a algunos, quizás para otras personas puede ser este live un poco... De hecho, mueve capas. Trato de ser lo más realista, tratar de que sea digerible lo que se esté transmitiendo, lo que yo estoy emitiendo. Entonces, por eso igual es muy importante compartirlo. ¿Qué vendría siendo un eje? Un punto que nos sostiene a nosotros, que nos da cierta estabilidad. Justamente en el live de hoy vamos a hablar de eso, de la estabilidad, de la asimilación. Ya les venía contando live anteriores que el año pasado fue un año asume. Todo esto que hablo de asumir, asimilar, luego posteriormente vienen otros conceptos que tienen que ver con desafíos y con decidir. Entonces estamos en este año, es todo un año para asimilar. Todos estos son conceptos que tienen que ver con la LGC, esta herramienta para poder ubicarnos en el tiempo y en el espacio y poder conocernos aún más a profundidad, tanto nosotros como todo lo que nos rodea, y es devolverle a nuestra mirada una percepción más actualizada. Hoy en día tenemos la oportunidad de poder conectarnos con muchas más personas y también eso es algo de lo que quiero hablar, que menos es más. Es algo que a mí me ha proporcionado mucha apertura a mi percepción. Menos es más. Ya lo estaba viviendo así, pero no tenía una instancia, una plataforma quizás, un grupo en el EGC, se habla mucho de esto. Y a mí me ha hecho mucho sentido porque cuando yo vine a habitar mi casa aquí por primera vez, ya llevo 7 años viviendo aquí, siempre creí que menos es más. Porque en realidad, ¿por qué vamos a tener tantas cosas? Ya viví anteriormente con mucha acumulación de todo tipo, tanto de cosas dentro de mí, mentalmente, en pensamientos, emociones, acumulación de muchos recuerdos que a veces son más bien entorpecedores a la hora de dar un siguiente paso, porque eso tiene que ver mucho con un lenguaje interno. Entonces hay mucha acumulación de cosas tanto internas como externas también. Todo se crea de dentro hacia afuera. Entonces, con respecto a esta nueva mirada de menos es más, a mí me hizo mucho sentido y creo que es propicio de poder compartirlo también. Estamos hablando del eje del ser. Este año vamos a conectarnos, nos demos cuenta o no, con esa mirada hacia adentro, mirarnos hacia ese eje. ¿Se acuerdan que en el colegio nos hablaban del eje X, el eje Y? El eje X era el horizontal, el eje Y era el vertical. Entonces, el eje Y, antes se le decía eje Y, ahora es Y, la letra Y, tiene que ver con ese eje del ser, esa conexión en vertical, es como una antenita. ¿Se dan cuenta? Y el eje X es horizontal, tiene que ver con este contexto que transcurrimos, este tiempo, estos tiempos pasado, presente y futuro, vamos como en una línea de tiempo. Ese es el eje X. Entonces, para que podamos transitar este eje X, esos tiempos con más lucidez, con más apertura, conectados, necesitamos esa, valga la redundancia, esa conexión con el eje Y, que es esa conexión como una antenita hacia arriba. De eso se trata el eje del ser, de poder estar conectados, tener las antenitas, una antenita Wi-Fi que tenemos nosotros, conectados, todo el tiempo conectados, independiente de lo que esté ocurriendo, porque eso nos proporciona estabilidad. Y ese es el tema de hoy. El eje del ser es un punto que nos sostiene y es un centro que seguramente nos ordena, aunque no nos demos cuenta. Cuando estamos en esa estabilidad, nos damos cuenta que todo tiene sentido, independiente de lo que esté pasando fuera. Aunque todo se mueva alrededor, uno no pierde esa estabilidad cuando uno está conectado con ese eje del ser. Tiene que ver con un origen, el origen de todo. Aquí, en este espacio y tiempo también, aunque no lo veamos, pero sí una parte de nosotros, si nosotros nos conectamos con ese eje del ser, nosotros vamos entendiendo, comprendiendo que hay ciertos límites, que hay ciertas estructuras que rigen este espacio-tiempo, que hay ciertos marcos. Entonces, se trata de ir procesando. Se trata de una cosa también de tiempo. Aquí, en esta línea de tiempo que le hablaba del eje X, nosotros vivimos pasado, presente y futuro. Ese tiempo, nosotros, dependiendo de nuestra capacidad de poder procesar, vamos a vivirlo de cierta forma, vamos a interpretar ciertas cosas, vamos a interpretar que quizás estamos más viejos, más cansados cada vez. Todo esto tiene que ver con cuán estable estés. Y según tu estabilidad interna, podrás ver ese caos afuera sin sentir que te desestabilizas dentro.
Y esa es la conexión con el eje del ser, que nosotros vamos a vivir desafíos, seguramente retos en este año. Y es importante poder encontrarnos en ese punto, en ese eje, en este presente. Si bien tenemos los tiempos pasado y futuro, estos tiempos nos acompañan en este instante presente. Y estos tiempos, futuro como pasado, funcionan a distintas velocidades. Por lo general, como tenemos una percepción poco entrenada, yo también tengo una percepción que estoy entrenando, estoy aprendiendo de mis errores, estoy aprendiendo a entrenarme en la percepción, en la captación, en esa conexión con mi eje del ser. Nosotros, según cuán entrenada esté nuestra percepción, vamos a poder percibir la velocidad de esos tiempos, tanto pasado como futuro. ¿Qué es lo que más ocurre con esa velocidad? Hay accidentes, hay conflictos, hay cosas que de pronto no sabemos por qué pasa lo que pasa y nos encontramos reaccionando en este eje X, porque es una línea de tiempo. Estamos en esta línea de tiempo procesando pasado, presente, futuro. Estamos aquí en el instante presente. Ahora yo estoy hablando con ustedes, esto es presente. Igual me doy cuenta que tengo cierta memoria asociada y eso es mi pasado. Pero también me doy cuenta de la novedad, que llega a mi vida algo que desconozco, algo que de pronto no me espero y es nuevo para mí. Ese es el futuro. Entonces, lo podemos captar desde aquí, desde este presente y desde esa conexión que tenemos todos. Todos estamos conectados a un eje del ser. A veces cuando estamos más en nuestra percepción mucho más lentos, no nos damos cuenta que estamos actuando por memoria y la memoria es pasada. Y por lo general cuando tenemos conflictos siempre es una respuesta del pasado la que estamos dando, porque nosotros los seres humanos estamos en constante evolución, porque estamos dentro del planeta Tierra, la Tierra va a un ritmo real, en un tiempo real, y nuestro cuerpo biológico que está ligado al planeta Tierra también está en tiempo real. Empiezan los conflictos cuando tenemos desconectada esa antenita, ese eje, porque nosotros le hacemos caso a una velocidad mayor que es la mente. La mente siempre tiene que tener un respaldo en la conciencia, porque la mente es grandiosa. Esa conciencia que está en todos nosotros tenemos capacidad de poder acceder a ella. Cuando nos detenemos a observar, sin juzgar, ya estamos accediendo a ella. Y nos podemos dar cuenta porque ni lo catalogamos, ni etiquetamos nada de que es bueno o malo, sino que simplemente estamos observando algo y en esa observación vamos procesando. Pero si le ponemos etiqueta, ahí ya está una cierta mentalidad que está percibiendo de acuerdo a sus memorias que esto es malo. Va hacia las asociaciones, lo que es en nosotros la memoria. Y eso es claramente sobrevivencia, modo supervivencia. Como les decía, el eje es tan importante en este año poder volvernos a la mirada hacia nosotros, volvernos un poco más estables siempre en los lugares que estemos. Siempre hay distintos lugares donde podemos proporcionarnos esa estabilidad. La estabilidad es algo que no se negocia, es tu estabilidad y estabilidad interna. Ahí accedes a tu eje del ser. La estabilidad interna sobre todo, porque aunque fuera haya caos, si tu estabilidad está en lo interno, está bien, estás en ti, estás en coherencia, porque de eso se trata la estabilidad interna. Es lo más importante, eso va a proporcionar que vayas evolucionando, que no tengas que dejar morir tu cuerpo físico, sino que mantenerte en vida, porque en la estabilidad también puedes ver que eres útil para muchas cosas. Eso es lo importante. Sobre todo las personas que son adultos mayores del espacio-tiempo. Aquí, en la vida, en lo social, se le llama adultos mayores a las personas arriba de 60 años, ¿cierto? Pero en el eje C hablamos de adultos mayores del espacio-tiempo, todas las personas que somos mayores, que entramos en ese proceso de evolución, que nos damos cuenta que estamos aquí evolucionando, que somos aporte, que somos útiles para la vida. No nos dejamos morir por ciertas percepciones, entonces cuando sabemos en este tipo de actualizaciones que vamos haciendo en el EGC, nos damos cuenta que los errores le sirven tanto a la Tierra como a nuestro cambio de percepción, percibir ese error. El error le sirve al planeta Tierra. La Tierra tiene su propia mente, la Tierra es una conciencia, es una instancia mayor a nosotros y nos contiene. Y si nosotros estamos aquí, en este planeta, dentro de ella, y somos prácticamente sus contenidos, porque la Tierra nos contiene, nosotros somos contenidos, no un contenido llevándolo al área de algo, pero aún así, sí, estamos siendo contenidos, somos los contenidos. Tiene lógica lo que estoy diciendo. La Tierra nos contiene, estamos dentro de ella. La Tierra transforma procesos, la Tierra todo el tiempo está en evolución y nosotros estamos dentro de ella. Sí puedo decir, es como antes se decía la madre tierra, bueno, muchos todavía hacen una pequeña analogía de que es la madre tierra, pero tiene su lógica también detrás, porque si la madre tierra, por ejemplo, podemos decirlo, para que se entienda mejor en un lenguaje más cotidiano y no tan técnico, la madre tierra es la madre, una instancia mayor,
que es una conciencia que sabe cómo administrar sus recursos y que ayuda siempre al equilibrio de todo lo que vive dentro de ella. Y si es así, hay muchas personas que destruyen. Podemos verlo así, ni bueno ni malo. Sí, hay personas que destruyen la Tierra, pero porque no le dan el sentido, no conocen el sentido real de lo que es vivir dentro del planeta Tierra. No hay una antenita, un eje que haya conexión real. Entonces por ahí vienen esas distorsiones, esas interferencias que hacen que nosotros nos desviemos de lo que es realmente el sentido de tu vida, el sentido de que estés aquí. La Tierra es estable, claro, ahora está un poco inestable con todos esos procesos, pero aún así sigue en ese proceso de equilibrar todo, de estabilizar todo. Ni bueno ni malo. Ella está estabilizando, ella ocupa todos sus recursos. Si nosotros somos parte del planeta Tierra, estamos siendo contenidos por este planeta Tierra, por estructuras, como lo es la realidad, estructuras abstractas, veloces. ¿Por qué nosotros no vemos los procesos y podemos imitar un poco cómo la Tierra utiliza sus recursos, cómo asimila sus recursos, cómo ella está transformándose todo el tiempo? Para eso están las estructuras de espacio y tiempo. Para eso está también esta herramienta LGC, que yo sigo durante ya 4 años. Ha sido un proceso en el que he tenido que asumir, asimilar, desafiarme, luego decidir qué hacer con todo ese procesamiento interno sobre todo, porque sí, pueden estar pasando muchas cosas a mi alrededor, pero mantener esa conexión con ese eje del ser me permite estabilidad dentro de mí. Quiero ir con algunos ejemplos, porque esto fue como un preámbulo de lo que voy a hablar ahora. Ya está pasando el tiempo también. Hay mucho que hablar sobre esta estabilidad que nos proporciona el planeta Tierra. Y así como el planeta se proporciona a sí mismo esa estabilidad, nosotros lo tenemos que hacer con nosotros mismos, porque somos pedacitos del planeta Tierra. Llevamos los elementos químicos del planeta Tierra. Somos parte. Creo que en primera instancia hay que asumir esa pertenencia al planeta Tierra. Es asumirla. Cuando ya asumes esa pertenencia, puedes darte cuenta que no es distinto tus procesos del de la Tierra. Este eje X y eje Y siempre, como les decía al principio, nos enseñaron en el colegio que había horizontal y vertical. Ya nos estaban mostrando, ya nos estaban dando ciertas nociones de lo que es los ejes. Pero como a veces hemos dicho que lo que pasa en el colegio no es para la vida, pero si miramos más a detalle, más a profundidad, sí tiene que ver. Tiene que ver con esos ejes que sostienen la vida interna y externa. Entonces, la información estaba un poco a medias ahí. Entonces, por ejemplo, en el eje X, que es el horizontal, estaríamos viendo el tiempo pasado, presente y futuro, ¿sí? El eje Y tendría que ser esa conexión interna que nosotros tenemos con el origen de todo. Una conexión hacia arriba, una antenita, que no sabemos a dónde termina. En un punto de origen, lógicamente. En la vida, el eje X sería lo que me está pasando en la vida, ¿ok? El eje Y de nosotros sería desde dónde vivo eso que me está pasando en ese eje X. ¿Desde dónde lo vivo? Desde la víctima, desde el sobreesfuerzo o desde la observación íntegra, que es esto es lo que me está tocando en este momento y voy a ver qué puedo hacer con los recursos que tengo y así, en una estabilidad. Eso sería. El eje Y, esa conexión con el eje Y, nos permite procesar eso que nos está pasando, ir más lento en el tiempo, que es una de las invitaciones de este mes de enero, nos invita a ir más lento, a respirar más profundo, a comenzar, es un punto de partida. Observar todo sin colapsar, sin permitirnos colapsar, pero eso depende mucho de qué tan estable estamos dentro de nosotros, para no colapsar todo el tiempo. Este eje del ser, este eje Y, me permite poder mirar mi vida, mirar todos mis eventos sin perderme de mí misma, de mí mismo. Por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo necesitamos esa estabilidad para poder asimilar y procesar. No es que todo lo procesemos aquí, sino que se procesa en todo el cuerpo. Todo lo que nos pasa, todo lo que entra a nuestra percepción, lo que captamos con esa antenita, todo eso empieza a bajar, por decirlo así, se empieza a asimilar en el cuerpo también. El tema de asimilación, ¿por qué le estoy dando como muy harto seguimiento? Porque este año es un año para asimilar, que es prácticamente asimilar, ver qué me sirve, qué no, qué puedo digerir este año, qué puedo ya empezar a soltar de a poco, y qué puedo dejar de estar cargando, algo que por costumbre seguía, quizás sin esta información seguiría cargando. De eso se trata. Así que te voy a hacer una pregunta. ¿Qué de tu vida hoy te da estabilidad real y qué no? Y es muy importante, aquí quiero hablar de un tema del sol. El sol. A muchos hemos escuchado que el sol es peligroso. Miren, todo lo que es en exceso se vuelve peligroso para nuestro cuerpo. Porque es un exceso. Un exceso de risa, un exceso de todo bonito necesita un equilibrio real
Se me apagó la luz. Bueno, tendré que adaptarme a lo que está. Ahí, ya. Lo que les decía era que todo exceso va a llevarnos a un desborde interno. Entonces, ahora con esto no hay que confundir que la estabilidad es igual a comodidad. No, no es lo mismo. Estabilidad no es que esté todo cómodo, tranquilo, sino que esta comodidad a veces, cuando estamos en lo cómodo, permite que estemos muy en alerta todo el tiempo, hipervigilantes. Entonces, la estabilidad no es igual a comodidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esa estabilidad sería como tener un piso firme, donde podemos pararnos y observar qué está pasando, tener esa firmeza que nos da integridad. La estabilidad nos da integridad. Para que nuestro cuerpo, con sus memorias del pasado, no se esté defendiendo y no estemos reaccionando todo el tiempo. Entonces necesitamos ese piso estable. Por eso fue la pregunta que les hice. ¿Qué de tu vida hoy te da estabilidad y qué no? Y eso que detectes que no te da estabilidad no es para que lo tires de tu vida, no es para que lo hagas a un lado inmediatamente, no, simplemente empezamos a asimilar y en esa asimilación va a haber un proceso que te va a llevar a tomar a tener ciertos desafíos, que es el desapego quizás de eso que ya no necesitas en tu vida, o bien llegar a una cierta negociación con esa persona, con ese trabajo, una negociación, llegar a acuerdos y ver qué pasa con eso para luego decidir. Es un proceso lento. Lo que nos acelera muchas veces es la mente. Esta mente tiene muchas ideas creativas, pero para que esa mente pueda tomar cierto protagonismo, necesita una mentalidad. Y ahí estamos todos nosotros que tenemos diferentes mentalidades dentro de nosotros, y de acuerdo a la mentalidad que tengamos, vamos a tomar ciertas acciones, vamos a decidir ciertas cosas. Ese es el punto de la estabilidad y de asimilar esa estabilidad en este año que es para asimilar todo eso, todo lo que nos sirve, todo lo que ya no, lo que ya fue, lo que ya me pesa, voy viendo de a poquito. ¿Por qué me pesa tanto? Y ahí vamos conectándonos con esa parte interna donde nosotros somos esos autores de nuestra vida, los que decidimos qué hacer con ella, porque este cuerpo que portamos es una responsabilidad aquí. Y si nos damos cuenta que somos útiles para esta vida, para este cuerpo, para nutrirlo como corresponde, para mineralizarlo como corresponde, ya estamos sintiéndonos útiles. Y eso ya le da sentido a nuestra vida. Resignificamos la vida. Es algo súper amplio para hablar por muchas horas. A mí me encanta hablar de temas que realmente a mí me ha dado un sentido y me gusta compartirlo con ustedes, con las personas que lo vean en diferido, con las personas que estén aquí también. Esto de la estabilidad tiene que ver con la coherencia. Con eso me gustaría que se queden, porque estar estable significa que lo que pienso, lo que siento, lo que voy a decir y lo que hago van a estar en un equilibrio, y eso me va a dar estabilidad. El equilibrio es como sinónimo de estabilidad. Me siento estable porque estoy en equilibrio conmigo misma. Y estar coherente no es, obviamente, que vamos a agradarle a todo el mundo. Ya sabemos que cuando uno es coherente muchas veces consigo mismo, con su autorreferencia, a veces hay mucho conflicto en la familia, en las parejas, en los trabajos a veces, porque eres coherente. Pero estás siendo lúcido, estás siendo coherente con tu base interna, con tu estabilidad interna. Y creo que eso, más de verlo como que va a perjudicar, a lo mejor puede proporcionar una estabilidad en el lugar que estés dando tu opinión, lo que sea. Puede que a otros quizás no les gusten tus decisiones porque quizás no entiendan tu forma de vivir. Eso es algo que no necesitamos explicárselo a todo el mundo. Basta con que tú estés estable, te sientas coherente y en equilibrio con lo que estás diciendo. Gracias por los regalitos. Y mandan una manito así. Kelita Mini. Bueno, ¿saben qué es lo que pasa? Es algo tan importante con respecto a esa estabilidad, te da paz interna, que realmente, ¿saben lo que cansa? Lo que cansa no es la falta de recursos, no es que no tengas dinero, no es que no tengas lugares a donde ir, o no es que no tengas tiempo. Bueno, con el tiempo ahí ya destinaré otro live para hablar del tiempo. Pero lo que más cansa es la incoherencia que llevamos dentro. Eso es lo que cansa y agota en el tiempo, porque queremos ser coherentes con los demás, pero con una incoherencia enorme conmigo misma, conmigo mismo. Eso es lo que más cansa. Entonces, si tú eres coherente contigo misma, contigo mismo, dentro de ti, afuera verás coherencia. Obviamente es un proceso, y siempre al principio, cuando tú quieres ordenar tu vida, siempre van a haber movimientos de todo tipo. Entonces, el equilibrio comienza dentro de nosotros, no afuera. Si bien siempre nos referenciamos que afuera ojalá queremos que esté todo en orden, todo en equilibrio, todo tranquilo, todo en paz, si adentro hay ruido, si adentro hay un desequilibrio, lo de afuera no lo vas a ver, no te vas a dar ni cuenta. Y todo esto tiene que ver mucho con estar vivos. Estar vivos aquí, somos de alguna forma esos embajadores
del planeta Tierra, embajadores. Quizás no trabajadores, porque a veces lo que es, ¿por qué digo esto? Porque el trabajo muchas veces se ve como con mucho sacrificio, hay que ir al trabajo. El hecho de que haya dicho que somos embajadores y no trabajadores es simplemente porque el embajador tiene una lógica de que si trabaja en un cierto lugar, yo soy útil ahí, yo aporto. Mi opinión, mi coherencia, mi estabilidad también le brinda ese territorio donde yo estoy. Entonces no me vuelvo un simple trabajador, sino que me vuelvo un embajador. Eh, Otro nivel, ¿cierto? Bueno, si lo quieren ver así, eso es lo que les quería compartir. La invitación para poder cerrar este live es a mirarte y preguntarte también, ¿me siento estable donde estoy, con lo que estoy haciendo, con lo que estoy pensando? ¿Me siento estable? Todo esto más allá de los problemas externos, porque a veces, como les decía anteriormente, queremos arreglar todo afuera, pero primero es adentro, siempre es así. Primero adentro, luego afuera. Se acomodan las cosas a veces, no hay que hacer mucho esfuerzo afuera. Y si puedes compartir lo que sabes, así como yo se los estoy compartiendo a ustedes, mejor aún. Créate tu red social, crea tu espacio, crea espacios. Cuando tú creas espacios, los recursos van a estar ahí para ti. Es lo que me he dado cuenta, es lo que he aprendido, lo he vivido. Tienes más tiempo cuando creas espacios, sobre todo si tiene que ver con conciencia. Así que te invito a eso. Y si puedes darle sentido a lo que estás viviendo, obviamente eso va a corresponderte de una u otra manera a tus áreas. Te corresponde eh, el que puedas darte esa estabilidad a ti misma, a ti mismo, cuando enseñas, cuando proporcionas espacios, cuando creas desde la coherencia y desde tu eje, esa conexión hacia el origen de donde venimos, eso es estar dispuesto a asimilar este cuerpo que portamos, este entorno, asimilarlo. ¿Qué me sirve, qué no? Nada de controlar todo lo que no puedo porque tengo un límite, me doy cuenta de eso. Y eso es importante también de reconocer, de asumir en nosotros. Yo tengo un límite. Y más allá de mis límites no puedo, no, porque el cuerpo que está en coherencia, que está en contacto con la mente de la tierra, con esa matriz de la tierra, te va a marcar algo. Te va a decir un dolorcito por acá, un dolorcito por acá, donde sea, te va a decir, descansa ya, hasta aquí llegas tú. Se tensa porque el tiempo, mejor dicho, el cuerpo está en tiempo real, en coherencia con el tiempo de la tierra. Y los animales lo saben. Nosotros para el planeta Tierra somos una parte animal. Somos seres humanos, sí, conciencias humanas, pero también tenemos una parte animal que tiene que ver con este cuerpo. Así que estamos en tiempo real con la Tierra. Entonces, cuando sientas un desequilibrio, ya sabes que hay algo en lo que te estás acelerando de más. Este año no pide esa perfección, sino que pide coherencia y asimilación de los recursos que tienes, tanto internos como externos. Y esa coherencia, cuando la estás sosteniendo dentro de ti, se transforma en estabilidad. Y con eso quiero dejarlos para que podamos cerrar esto juntos y agradecerles también la participación de sus comentarios muy bonitos y de que hayan estado aquí presentes, se hayan dado un tiempo y un espacio también para la conciencia. Así que dejo y cierro este live. Gracias por estar aquí y nos seguimos encontrando el siguiente viernes a las 8 de la tarde. Ahí con un nuevo tema para profundizar y para poder generar esa estabilidad de a poquito, porque estamos comenzando el año y necesitamos estabilidad para poder asumir, asimilar y que esos desafíos van a estar llegando todo el tiempo, con mucha velocidad. Y si nosotros estamos veloces también, no vamos a poder con eso, nos va a pillar en automático. Entonces, a ralentizarnos para poder asimilar recursos, para saber en dónde estoy y desde qué lugar estoy creando mi vida. Bueno, un abrazo, que estén muy bien a las personitas que estuvieron aquí presentes. Chao.